Reciban los que están en sus casas todo lo que nosotros estamos experimentando en este lugar, un ambiente de libertad, un ambiente de regocijo, un ambiente de alegría. A la luz del pasaje de Efesios capítulo 2, el pasado domingo consideramos lo que significa haber sido salvados por gracia. Y dijimos que haber sido salvados por gracia significa que pasamos a ser de objetos de la ira de Dios a objetos de su amor. Nosotros, por justicia, por el carácter justo de Dios, nosotros éramos legítimamente objetos de su ira, de su enojo, porque habíamos pecado, porque le dimos la espalda. Pero sin embargo Dios nos amó con un amor ilimitado y por gracia fuimos salvados por la obra de Cristo en la cruz. Pero también pasamos a ser de esclavos del sistema de Satanás y de nosotros mismos, a ser corregentes con Cristo, a ser reyes y sacerdotes, a estar sentados en los lugares celestiales, a estar en lugar de autoridad. Es una salvación integral. Fuimos salvos de la pena del pecado, pero somos salvos de la esclavitud que produce el pecado, el sistema de Satanás. Pero también vimos cómo hubo una transformación. Pasamos de ser un cadáver espiritual a ser un poema de Dios, una obra maestra. Dile a la persona que está a tu lado, eres un poema de Dios. Qué lindo, qué belleza. El apóstol Pablo le dice a Tito, un pastor que estaba en la isla de Creta, también ministrando entre gentiles, así como se lo había dicho a los efesos. Le dice así, Tito capítulo 3, versos 3 al 8, para los que tienen su Biblia o que están tomando apuntes. Quiero felicitar a los que toman apuntes. Varios de los líderes tienen un cuadernillo muy bonito del color del lema de este año. Miren, hasta mi agua está del color. Y dice así, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza. Y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Cuando yo leía este pasaje, me sentía como Tito exhortado por el apóstol Pablo. Me sentía como Tito porque también Tito era pastor, no por la edad, porque Tito era más joven, entonces por lo menos como pastor. Y también porque él ministraba a una congregación de gentiles como nosotros. Y le dice algo Pablo a Tito, quiero que insistas, diga conmigo, quiero que insistas. Quiero que insistas. ¿Y por qué le dice quiero que insistas? Porque me di cuenta que en nuestro caminar cristiano, una y otra vez, necesitamos volver a la gracia. Por eso este mensaje se llama pura gracia, pura gracia. Porque una y otra vez con el tiempo, en nuestro caminar cristiano, aunque comenzamos por gracia, volvemos a adulterar
esa dinámica en la que Dios quiere que nosotros vivamos, que es de pura gracia. ¿Cómo la adulteramos? La adulteramos como se adultera cualquier material precioso. Si usted tiene algún elemento de oro, por ejemplo, ahí nuestro hermano Juan Irungaray nos puede explicar bien cómo funciona, pero hay determinadas temperaturas en las que el material precioso, ¿no es cierto?, se separa de aquello que hace volumen, ¿no es cierto?, en el material. Y esto, bueno, en las Escrituras está muy claro que son muchas veces las pruebas las que ofician, ¿no es cierto?, como el fuego, para que se separe y aquello que está adulterando nuestra vida en Cristo se separe y quede solamente lo que es de Él. ¿A cuánto nos ha pasado que nos hemos enterado que en alguna gasolinera de México, vamos a decir, porque eso en Durango no sucede, hay algún líquido, algún combustible que está adulterado? Y entonces cuando algo no es puro, lo que pasa es que pierde valor, pierde eficacia y obviamente no cumple el propósito para el cual fue diseñado. Lo mismo pasa con la gracia en nuestras vidas. Y este fue uno de los postulados del reformador Martín Lutero hace 5, 7 años ya. Celebramos los 500 años de la Reforma, y si ustedes se acuerdan, uno de los postulados principales de Martín Lutero con las 95 tesis era lo que tenía que ver con la sola gracia, es decir, la pura gracia. ¿Por qué? Porque él era parte de una iglesia que como institución se había convertido en un sincretismo de gracia más indulgencias, gracia más buenas obras, gracia más clero, laicado, etc. Y al estudiar este tema, yo pude identificar 4 diferentes patologías de la gracia. Cuando la gracia no es pura en nuestra vida, podemos caer en cuadros espirituales de carácter patológico. Patológico significa enfermizo. Andamos mal, no estamos en salud espiritual. Somos cristianos, hablamos del gozo de Dios, pero la sintomatología dice que no se nos ve el gozo. Ustedes saben, cuando uno va al médico, el médico tiene 2 elementos básicos para llegar a un diagnóstico. Uno de ellos es el elemento objetivo, que son los estudios. Por ejemplo, tú vas y dices, bueno, te hicieron un examen de orina o de sangre y lee los guarismos que le arroja y te dice, ¿tienes o no una infección? O una tomografía puede ver algún problema que hay en tu cuerpo. Eso es un estudio y es una información, y sobre esa información objetiva puede hacer un diagnóstico. Pero realmente todos sabemos que un buen médico, antes de leer los estudios, generalmente comienza por la parte clínica, es decir, escucha al paciente y el paciente lo que habla es de su sintomatología. Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, tengo fiebre. De hecho, ahora con el tema del COVID, la mayoría de los diagnósticos se han hecho a partir de la sintomatología. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, a menos que uno se haga la prueba, que diga exactamente, y aún haciéndose la prueba, muchos han salido falsos negativos. Así que hoy por hoy, uno de los elementos principales para dar con la veracidad del diagnóstico es la sintomatología. Y haciendo la analogía con la vida cristiana, cuando nosotros leemos la Escritura y podemos hacer el perfil de un cristiano, yo me doy cuenta que muchos de nosotros, nuestra sintomatología vista por los demás, no tiene nada que ver con el perfil de cristiano de la Biblia. Y entonces me doy cuenta
que esto tiene que ver generalmente con que hemos adulterado la gracia. En lugar de seguir viviendo como nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, fuimos añadiéndole cosas con el pasar de la vida y entonces nosotros estamos dando una impresión falsa de lo que significa ser cristiano. El diagnóstico que hacen las personas de nosotros acerca del poder de Dios, no es que vivimos en permanente derrota, de la alegría y el gozo inefable del que hablan las Escrituras, de aquel que ha sido salvado por la gracia, no se ve porque siempre estamos con la cara larga o nos estamos quejando, como bien decía José Juan, cuando estamos en la fila de un supermercado o esperando algún trámite, o tratamos a los demás con desprecio, no con el amor de Jesús, hacemos acepción de persona. Es más, no necesitamos ni siquiera decir qué es lo que piensan las personas del trabajo o lo que piensan las personas que nos rodean más allá de nuestra casa. Realmente las personas que nos conocen bien son las que viven con nosotros. Y las que viven con nosotros pueden realmente hacer un diagnóstico adecuado si realmente estamos caminando o no en esa gracia. Así que yo quiero que tú digas pura gracia. Más fuerte, pura gracia. El principal enemigo de la gracia, y esto lo vemos en toda la Escritura, es la religión. La religión es el sistema del hombre por alcanzar el favor de Dios. De ahí viene la palabra religare. Hay una religión buena, y eso lo explica muy bien Santiago en su carta. Esta es la religión buena, dice, ¿no? Es realmente hacer las obras de bien, las buenas obras, pero obviamente movidos por lo que Cristo hizo en nuestra vida, ¿no? Visitar al enfermo, a las viudas en sus necesidades. Esta es la religión pura y sin mácula, dice, sin mancha. Pero cuando nosotros pensamos en religión, generalmente pensamos en un sistema de ritos y de reglamentos que tenemos que cumplir para que Dios nos acepte. Algo así como la idea de hacer una carta de buena conducta, ¿no? Pareciera como que tenemos que portarnos bien para que Dios nos acepte. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que andamos mal en nuestra vida de relación con el Señor, porque hay pecados muy evidentes en nuestra vida, entonces nosotros ahí es como que tratamos de hacer buena letra, nos congregamos más seguido, aumentamos un poquito el diezmo, tratamos de hacer propósitos de principio de año, pero la cosa no funciona. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no funciona? No funciona. Y lo dice Pablo a Tito, aún después de haber experimentado la salvación, volvemos a pensar y actuar como si estuviéramos tratando de ganar el favor de Dios. Y Pablo le escribe a los Gálatas, si alguno tiene el pasaje y si no, anótelo, Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7, porque los Gálatas tenían este problema. Habían recibido el evangelio puro, el evangelio de la gracia, pero se habían desviado. ¿Y saben lo que les dice Pablo a los Gálatas? Yo me lo imagino a Pablo agarrándose de los pelos, porque esa es la palabra que traduce muy acertadamente la Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado, versículo 6 del capítulo 1, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, de la gracia. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios.
Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Yo sé que la tendencia de todos nosotros es pensar que esto que fue escrito para los Gálatas fue privativo de los que estaban en la iglesia de la provincia de Galacia. Oh, pobres Gálatas, oh Gálatas insensatos, diríamos nosotros. Pablo, de hecho, utiliza una palabra que en el español traducida fehacientemente suena más fuerte, que es, oh Gálatas. ¿A quién le gusta que le digan tontos? A ninguno de nosotros. ¿A quién le gusta que describan la situación en la que estamos como estoy horrorizado? Imagínense que yo me parara aquí para predicarles y diría, estoy horrorizado y me agarrara los pelos. ¿Cómo puede ser que habiendo comenzado por la gracia nos apartamos? Y aparte usa un circunstancial de tiempo. Dice tan pronto. Hay personas que conocimos el Evangelio como un servidor en el año 86. Y luego nos apartamos de la gracia. A mí me pasó, año 88, 89, estaba en el último año de la prepa del país donde yo vengo, se llamaba ya el quinto año de la secundaria, acá sería el último de prepa, y era de esperarse que se celebrara la fiesta, ¿cómo se llama? La graduación. Y en la graduación se acostumbraba el baile del egresado. El baile del egresado era que se bailaba el vals, los egresados con sus papás. En el caso de los hombres, con la mamá, en el caso de las mujeres, con el papá. Y era un evento muy bonito. Pues, ¿qué creen? Yo no bailé con mi mamá, porque a mí me habían enseñado en la iglesia donde yo asistía que bailar era pecado. Y entonces, obviamente, era un acérrimo observante de todas las leyes que entendía yo que en la iglesia había que tener, como el hecho de no fumar, no tomar, no esto, no aquello, no. Y yo había abrazado un evangelio legalista, al punto que el día que fue la graduación, todos mis compañeros estaban bailando el vals con sus padres y mi mamá, que obviamente estaba conmigo, y mi papá, pero especialmente mi mamá, estaba en un rincón triste, con algunas lágrimas que se le caían porque su hijo no bailó con ella. Así que fíjense lo que puede hacer el legalismo, ¿no? Después, obviamente, restituí esto cuando me casé y sí bailé el vals. Después de algunos años, cuando tenía 23. Pero a los 17 no, me costó 6 años más la restitución. Pero fue a los 21 años, ¿no es cierto? Fue a los 21 años que me puse de novio con Cari y ella me regaló un libro, no sé si te acuerdas, Cari. Yo creo que ella me vio luego y dijo, con este, obvio, dice, con este así la cosa no va a funcionar. Me regaló un libro que se los recomiendo y de paso, a ver si lo podemos traer a la librería y yo creo que ya lo van a pedir. Se los recomiendo ampliamente. A mí, en mi caso personal, me ayudó a hacer un vuelco total en mi forma de pensar como cristiano. El despertar de la gracia, de Charles Swindoll, uno de los autores favoritos personales, de mis autores favoritos. Cualquier libro de él, léanlo con confianza. El despertar de la gracia de Charles Swindoll. Y cuando yo leí ese libro me vi reflejado y me vi una persona miserable, una persona triste, una persona que no tenía futuro, porque había pasado como los Gálatas por la
por la gracia, porque a los 14 años se me cayeron los velos de mis ojos espirituales y había abrazado el Evangelio de la gracia, había sentido un gozo inefable, había recibido prácticamente en el mismo momento el llamamiento al ministerio, que después se desarrolló años posteriores. Inmediatamente me pasó como los Gálatas, empecé a caminar en el legalismo. Me acuerdo que cuando en el tiempo que los cumpleaños de 15, ustedes saben que de donde yo provengo el alcohol no es un problema social tan fuerte como aquí. Entonces aún en algunos ámbitos cristianos se acostumbraba a tomar alcohol, pero en mi iglesia no. Entonces cuando había algún evento así, decía, cuidado, cuidado que viene el pastor, y entonces guardaban la cerveza abajo de la mesa. Y luego nos habían llevado a puntos tan legalistas estas experiencias, y yo le doy muchas gracias a mi pastor de entonces y a la iglesia, que quizá algunos también he visto que se conectan, les mando un saludo, Primera Iglesia Bautista de Florencio Varela, el lugar donde yo provengo, ustedes se acuerdan, donde el Defensa y Justicia, que era de la B, ahora está en la A. Y yo recuerdo que no jugábamos al fútbol, ya se los comenté otras veces, con los del barrio, porque ellos no eran cristianos. Y nos íbamos a contaminar. Entonces no jugábamos al fútbol. Pero luego estábamos en una liga de las iglesias bautistas y para ganar la liga, todos los que jugaban en el equipo tenían que ser bautizados. Entonces cuando llegaba uno a la iglesia que jugaba bien, lo bautizábamos a como de lugar. O sea, llegaba luego, y veíamos, ¿y este dónde viene? No, juegan las inferiores de, no sé, de Independiente. No, luego lo hacíamos, lo bautizábamos enseguida, le hacíamos el curso rápido y lo ingresábamos al equipo, ¿no? Eso es lo que pasa con el legalismo, nos lleva a una vida totalmente incongruente, ¿no? Ahora, cuando hablamos del legalismo, ¿qué es legalismo? Porque decimos, entonces no, la ley es mala, la ley es algo que no tiene nada que ver con la gracia, no, porque eso deviene en otro problema, eso deviene en libertinaje, ya lo vamos a ver. No, cuando hablamos de legalismo es cuando nosotros pensamos que la observancia de las leyes nos van a dar a nosotros la seguridad de que estamos siendo aceptados por Dios. Es decir, es un mal entendimiento de la ley. Y lo dice Romanos capítulo 5, verso 20 al 21, nos da luz acerca de para qué fue dada la ley. Dice el apóstol Pablo también, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud del pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia de Dios. Entonces, así como el pueblo reinó sobre todos, sobre el pecado, como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aquí está muy claro y en varios pasajes de la Escritura, ¿para qué fue dada la ley? La ley no nos fue dada para que nosotros la cumpliéramos, no la podemos cumplir, nadie la pudo cumplir. Abraham no la pudo cumplir, Moisés no la pudo cumplir. El único que la pudo cumplir es Cristo, el único ser humano, perfectamente hombre, que la pudo cumplir como hombre fue Cristo. Por eso la muerte no lo pudo retener. Pero la ley, ¿para qué nos sirve? Dice el apóstol. Nos sirve para darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado. Una de las formas como a mí me ayuda a orar, cada quien tiene la suya, es orar según el Padre Nuestro. Y cuando yo llego a esa parte que dice, y perdona mis pecados, así como yo perdono a los demás, y sabemos que el sentido de esta frase en realidad es, así como tú me has perdonado, dame la capacidad para yo perdonar a los demás. Pero entonces me doy cuenta que tengo que orar.
Y entonces tengo que usar una lista, porque la lista es ilustrativa y me ayuda a ver, porque así a simple vista todos nos vemos buenos, todos nos consideramos buenos, creemos siempre que somos mejor que alguien más. Y entonces empiezo por la lista, y obviamente la lista de los 10 mandamientos es la lista por excelencia. Y nuestra tendencia natural es, al leer la lista de los 10 mandamientos, pensar que en casi todos estamos bien, excepto quizá un par. Y entonces ahí la Escritura es bien clara, dice, si tú te haces transgresor de un solo mandamiento, tú te haces transgresor de toda la ley. Porque el mismo que dijo, no robarás, dijo, no matarás. Entonces ya se nos acabaron los argumentos. Pero además de eso, ese sería como el premio consuelo, digamos. Pero además de eso, en realidad, si hilamos finamente, me doy cuenta, cuando oro, que en algún sentido transgredí los 10 mandamientos. O sea, cuando dice no hay un pecador, no hay quien no haya pecado, y uno piensa, bueno, en realidad, bueno, a 2 como que medio que tengo dificultad con 2, pero los otros 8 ando al re bien. En realidad, si uno hila finamente en el espíritu del mandamiento, uno se da cuenta que transgredió los 10 mandamientos. Y así con todo. Bueno, he puesto varias veces ejemplos, pero recién creo que fue, no sé si fue Fernanda, creo que oró, cómo nosotros matamos, ¿no es cierto?, a las otras personas con el odio. Y dice, cualquiera que le dice a su hermano necio, fatuo, se convierte en un homicida. Ya, diga conmigo, fuimos. Todo. El mandamiento que diga, no matarás, ya fuimos. ¿Cuántos alguna vez hablaron mal de alguien? A ver, levanten la mano. Soy el único. Mira, no necesitan ni siquiera hablar mal. A veces dicen algo, ¿y tú qué piensas? Mejor no hablo. Listo, ya está. Ya dijiste un montón. Queremos parecer buenos, pero no somos como pensamos. Bueno, y uno dice, y bueno, ¿y en qué? ¿Cuál es el pecado? El pecado del chisme. No, ese es otro pecado. Porque uno puede decir algo verdadero, pero con el solo hecho de decirlo está pecando. Porque lo exhibe, ¿no es cierto? Pastor, ¿podemos orar por el hermano fulano porque está en adulterio? Ya la regaste, ya. Bueno, cuando uno habla mal de otro, uno comete el pecado del robo, porque le roba la honra. En algún ámbito se va a ver la honra de esa persona va a estar afectada y eso puede traer problemas en la vida de la persona. Cuando queremos por la observancia de la ley alcanzar el favor de Dios, lo más probable es que nos volvamos legalistas. Y voy a terminar porque tengo un montón de información que creo que voy a seguir el próximo mensaje. Los que no se van a quedar en su casa, les voy a pedir que por favor lo revean en la semana, la segunda parte del mensaje. Pero voy a terminar con lo que sucede, con lo que dije al principio, con los síntomas de una persona que se ha vuelto legalista, que está matando la gracia de Dios en su vida, que dejó de vivir de pura gracia y le añadió las buenas obras, le añadió la observancia de la ley, el mal entendida, le añadió la observancia de los ritos para que Dios nos acepte. ¿Cómo nos vemos? Vivimos juzgando a los demás porque creemos que somos mejores. Tenemos una actitud de juicio. A veces lo hacemos verbal, a veces no, pero está esta actitud en nosotros. Otro síntoma es que vivimos enojados con las personas o las situaciones,
Porque pensamos que la vida no es justa. Hay un sentido de que la vida no es justa y ¿por qué me tocó a mí? Entonces estoy enojado y estoy enojado con Dios y estoy enojado con los demás. Y hay un sentido de que las otras personas también como que me deben y estoy enojado. Otra característica de las personas que viven en el legalismo y dejaron la gracia a un lado es que vivimos enseñando a los demás porque nos creemos rectores de la sana doctrina. Este ha sido un mal enorme que hemos visto mucho en la pandemia. Muchos, como vieron que hubo una mudanza de la vida eclesial en tanto comunicación desde el púlpito, por así decirlo, hubo una transferencia a los medios virtuales, muchos aprovecharon, ¿no es cierto?, aprovecharon estas situaciones y dijeron, bueno, yo siempre quise predicar, entonces ahora voy a armar mi púlpito virtual. Y de alguna forma han captado algunos adeptos, pero cuando uno los escucha, y no se los aconsejo que los escuchen, lo único que hacen es hablar mal de los demás. Que aquí está la sana doctrina, los demás están todos mal. Si tú escuchas predicar a alguien desde el púlpito que se arroga tener la verdad absoluta sobre un punto, tú estás en peligro. Porque te estás sometiendo, te estás exponiendo a una idea errónea de lo que Dios piensa. De hecho, algunos en la iglesia que ya no están con nosotros se desviaron de la fe por eso, porque empezaron a escuchar y empezaron a elaborar un montón de ideas, ¿no? No, que estamos mal, es que estamos mal por esto, estamos mal por lo otro. Entonces, esta es la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque se mudaron a esto que es algo maravilloso. Diga conmigo, esto es algo maravilloso, pero tan maravilloso como peligroso, ¿no es cierto? Porque puedo estar expuesto a un montón de cosas que no me ayudan. Y entonces nos volvemos en rectores de la sana doctrina. Nosotros tenemos la absoluta verdad. Y esto es así, y esto es asá. Y afirmaciones categóricas. Eso es una señal también del legalismo. Perdemos la capacidad de disfrute porque procuramos ganarnos todas las cosas. Todo lo queremos por merecimiento. Entonces perdemos la capacidad de disfrute. ¿Conocen alguna persona que le cuesta recibir? ¿Sí o no? No, a mí no, porque yo... No, porque... Bueno, si tú no aprendes a recibir, no tampoco vas a saber dar. Y eso lo puso muy claro Jesús con Pedro, ¿no? Deja que te lave los pies. No, Señor, ¿cómo? Porque Pedro tenía una tendencia al legalismo muy fuerte. Y eso lo vemos en la experiencia con Cornelio, ¿no? Cuando tiene que ir a predicarle. Perdemos la capacidad de disfrute. Y lo último que anoté aquí, y si quieren pasar los músicos para ayudarnos, hacemos acepción de personas porque tenemos una visión sesgada del ser humano. Seguimos con una antropología clasista. Este merece, este no merece. Este merece porque es de buena familia, aquel no porque está destruido. Este merece porque viene del norte, aquel no porque es del sur. Este merece o este no merece, aquel le predico, aquel no le predico, aquel merece que lo ayude, aquel no merece que no merece que lo ayude. Tenemos una visión sesgada del ser humano. Todas son características de una persona que ha caído en legalismo. ¿Qué es lo primero que vieron como en el COVID te preguntan, ¿cuál es el primer síntoma? Y no sé, decimos dolor de garganta ahora con el Omicron, no sé, o dolor de cabeza. Me acuerdo que en la cepa anterior era que habías perdido el gusto o el olfato, ¿te acuerdas? Decía, ¿perdiste el gusto? No, ya, ni te hagas la prueba. Era seguro que tenía, ¿para qué vas a gastar en la prueba? Ya está, tienes COVID. Era, bueno, el síntoma sine qua non de los que en algún punto de nuestra vida nos hemos desviado de la gracia de Dios y empezamos a vivir según los merecimientos, según las buenas acciones, para ganarnos el favor de Dios, tratando de ser buenas personas,
tratando de conseguir esa carta de buena conducta que nos dé paso a la gracia de Dios, al favor de Dios, es justamente lo que dice la palabra. Perdimos la gracia. Perdimos gracia. Se nos ve. Por eso, ¿no es cierto? Los chicos, miren, ¿quieren poner indicadores de cuándo pierdes la gracia? Por ejemplo, si los chicos pequeños se te acercan con confianza, eso es un buen indicador. Porque a las personas grandes las podemos engañar fácilmente. Todos hemos elaborado un poquito con nuestra vida la capacidad de fungir en roles, la capacidad de ser hipócritas en alguna parte de nuestra vida, sea por el rol en el trabajo, por el rol en la familia, por el rol en el ministerio. Pero a los chicos no los engañas. Entonces, cuando nosotros nos volvemos personas que abandonamos el evangelio de la gracia, que ya no tenemos pura gracia en nuestra vida, los niños son uno de los que se dan cuenta enseguida, no se quieren acercar a nosotros. Porque ladramos, ahuyentamos. Las personas que no conocen a Cristo no quieren venir a la iglesia donde nosotros asistimos. No quieren acercarse al evangelio que nosotros creemos. Porque para ellos ser cristiano significa no tomar, no fumar, no esto, no aquello, la religión del no. ¿Alguna vez te rotularon así? Bueno, conmigo fue así cuando yo tenía esa edad de adolescente, ya te dije. Y nos volvemos, ahora sí, en un ámbito espiritual, digamos, del mundo invisible, nos volvemos personas a las cuales el diablo, o sea, no le somos ningún problema al diablo. ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos en la gracia, el poder de Dios no fluye en nuestra vida. Entonces no hay endemoniado que liberemos, no hay enfermo que sanemos, no hay persona que llevemos a los pies de Cristo. Porque todo lo que sale de nuestro discurso, hablado o actuado, es legalismo, es buenas obras, es sana doctrina, pero no hay poder, no hay gracia, no hay favor. No ocurre nada. Y entonces lo que tenemos es lo que mencionamos al principio, una buena religión, donde lo máximo que podemos lograr en todos nuestros años de creyente es que seamos dignos de ser tenidos por gente, como dice Henry Blackaby, buena, que no le hace mal a nadie. Esa es la descripción más triste de un cristiano. Es gente buena, gente buena. Ahí los de Misión Esperanza son gente buena que no le hace mal a nadie. Eso sería lo menos, eso está fuera de... El tema ético está descontado. Y lo voy a explicar un poquito en la próxima reunión. Porque la gracia no viene a nosotros como una excusa para el libertinaje, para hacer lo que se nos dé la gana. Viene como un poder extraordinario para nosotros vivir en una permanente, una permanente dinámica de buenas obras. Somos un poema que donde estamos traemos la gracia de Dios. Se llena el lugar. Donde había tristeza viene la alegría. Donde había desesperanza viene la esperanza. No nos sumamos a la queja. Donde había insatisfacción viene la satisfacción de la necesidad, la satisfacción verdadera. Donde había enfermedad viene la salud. Donde había falta de consuelo viene el consuelo. Nosotros somos portadores de esa gracia. Cristo está en nosotros. Y Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él es la gracia personificada. ¿Se acuerdan cómo lo describió Juan? El apóstol. Juan el apóstol empieza su
su evangelio diciendo, a ver, ¿cómo hago para que se den cuenta de que Jesús era superior a Juan el Bautista? Porque todos tenían a Juan el Bautista como un gran profeta. Y entonces dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos quieren esa gracia en su vida? ¿Cuántos quieren vivir en ese poder, en esa dimensión? Ponte de pie si así lo quieres. Ponte de pie. Y yo quiero hacer un llamado. Si alguno se identificó con mi testimonio en ese tiempo de oscuridad de mi vida, cuando me había vuelto un legalista, donde todo pasaba por la observancia de la ley, porque yo quería tener la carta de buena conducta de Dios. Si alguien se identificó con ese testimonio y dice, yo puedo identificar que en mi vida hay rasgos de esa falta de gracia, de ese legalismo, hay rasgos de religiosidad, tengo el ceño fruncido, ando siempre juzgando a los demás, tengo una mirada de juicio, no disfruto de la vida en Cristo, vuelvo a caer una y otra vez en el mismo pecado porque trato de ser mejor pero no lo logro, no me rindo a la gracia. Mientras cantamos esta canción, pasa al altar. Yo quiero orar contigo. Así como el Señor me hizo libre a mí, te va a hacer libre a ti. Si lo identificaste, pasa. Hoy el Señor te hace libre. Equipo de ministerio, ayúdenme a orar. Pongan la mano con mucho respeto y con mucha fe, declarando libertad de todo lo que no sea gracia. Vamos. Con brazos abiertos, no recibe. Declara el poder de Dios. Libertad por la obra del Espíritu.
tú. Y esperar su fin. En su amor confiamos a descanso. Es impresionante el Espíritu Santo cuando quiere obrar. Él quiere obrar siempre, pero cuando le damos lugar, deja que salgan las lágrimas. Deja que el Señor te limpie con su gracia. Jesucristo basta. No tienes que agregarle más nada. Jesucristo basta. Es por su gracia. Es por su gracia. Continuemos un minuto más así en oración. Si hay alguien en este lugar o en su casa, detrás de ese dispositivo, si hay alguien que no ha recibido todavía la primera gracia de Jesucristo, que es la gracia salvadora, la que te saca de la muerte, la que identifica un momento traumático en tu vida donde tú sales de la muerte, del pecado, de las tinieblas, de Satanás, y eres trasladado al reino de su amado Hijo. Si todavía no has experimentado eso, si estás en el camino de ser mejor, en el camino del coaching cristiano, por favor, abandona ese camino. No existe. Eso es una falacia. Lo único que existe es la gracia salvadora. Jesucristo que murió en la cruz por ti. No podías hacer nada para obtener el favor de Dios, pero Él murió en tu lugar. Si ese es tu caso, estés aquí o estés en tu casa, haz conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me declaro incompetente para alcanzar tu favor, pero yo creo que Jesucristo, tu único Hijo, murió en la cruz del Calvario, ocupó mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Y todo eso fue por tu pura gracia, para que yo fuera salvado de la muerte eterna, pero también, Señor, obtuviera una vida abundante a partir de recibirlo como mi Salvador y mi Señor. Lo recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Mis pecados son perdonados, es por gracia. Abandono el camino de las buenas obras para obtener el favor de Dios. Abandono el camino de la religión vacía y sin sentido. Y ahora soy lleno del Espíritu Santo para convertirme en un testigo poderoso de tu gracia hasta que me vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien en este lugar o en línea que hizo esta oración por primera vez, háganos, por favor, denos a conocer. Sea levantando la mano o en su casa mandándonos un mensaje a través del celular.